Hola, en este tutorial vamos a ver dos técnicas más que podemos emplear cuando estemos trabajando con orbs. La primera se llama Intersect. Vamos a ir a nuestra vista superior y vamos a activar nuestra CV Curve Tool. Vamos a trabajar con la curva cúbica y vamos a empezar a generar una silueta de una copa. Aquí lo voy a dejar, voy a dar Enter. ¿Okay? Y primero, aquí lo que puedo empezar a trabajar es con los controles de vértices. Puedo empezar a manipular, por ejemplo, la forma de mi curva. Yo a partir de aquí puedo empezar a agregar o empezar a acomodar vértices como yo lo quiera, o más bien como dependiendo de las necesidades de mi modelo. Por ejemplo, si en esta curva yo quisiera agregar otros vértices, simplemente aquí en mi modo de control vertex voy a darle de nueva cuenta botón derecho, saca mi marking menu y tengo aquí una opción que se llama Edit Point. Entonces, perdón, es en Curve Point. Entonces, por ejemplo, yo aquí con Shift si voy a agregar más de dos vértices, puedo pintarlos. Aquí no importa el orden, y me van a quedar de color amarillo. En este caso, a diferencia de los polígonos, yo tengo que decirle a Maya que efectivamente estos nuevos vértices me los agregue a la curva. Para hacer esto, como estamos trabajando justamente con la curva, vamos a ir a Curves, Insert Node, me va a regresar a mi modo de objeto, pero yo cuando vuelvo a activar Control Vertex, aquí van a estar de nueva cuenta los vértices que acabo de agregar. Entonces esta herramienta me permite justo empezar a manipular mi modelo y tengo más herramientas sobre las cuales apoyarme para empezar a hacer las modificaciones que yo quiera. En este caso a nosotros lo que nos interesa es justamente hacer una silueta de copa. Obviamente aquí no estamos ocupando ningún image plane. Recuerda que el image plane, eso está explicado cómo sacarlo en el clip número 1 de la práctica de engrane. Entonces, por ejemplo, aquí voy a hacer más plana la base de la copa. Y esta parte es muy importante. Este vértice, bueno, ya de hecho, bueno, aquí tengo un vértice además, se lo voy a eliminar. Y por ejemplo, este vértice, a mí lo que me interesa es que justamente quede en snap al centro de grid, es decir, sobre esta línea vertical. Para hacer eso, voy aquí a mi icono del imancito con un gato, que ese es el símbolo de Snap to Grid, y yo simplemente cuando lo muevo, en automático me empieza a hacer un snap a las líneas. Entonces en este caso me interesa que esté justo sobre la línea vertical y pegado al centro de acuerdo a la naturaleza de acuerdo a este modelo. Ahora, no olvides desactivar los imanes que tú prendas, porque si no va a ser un poco complicado empezar a trabajar. Vas a empezar a sentir que se traba un poco Maya, y no es de que esté mal, sino simplemente tienes activos los imanes. Entonces, eso es un error bastante común al momento de empezar a modelar y empezar a trabajar con estos imanes. Por ejemplo, lo voy a dejar como por ahí. Ok, ahora voy a subir, voy a empezar a emparejar estos vértices. Y de aquí es importante considerar, por ejemplo, que mientras más alejados estén los vértices del grid, mayor va a ser el diámetro que va a tener mi elemento. Entonces, por ejemplo, estos vértices aquí me están sobrando. Ok, creo que aquí ya lo tengo. Listo. Muy bien. Voy a hacer mi copa un poco más delgada, y de hecho esta la puedo bajar un poco, alejar un poco más. Entonces este vértice me está haciendo un poco de ruido. Aquí ya lo elimino y ya tengo esta curva. Muy bien. Bueno, entonces ya una vez hecho esta operación, regreso a mi modo de objeto. Ya tengo simplemente trazada la
silueta de la curva, voy a Surface, Revolve, y aquí en Settings debes de poner como mucha atención hacia qué ángulo o hacia qué eje va a empezar a ser la forma. Por ejemplo, vamos a empezar a jugar un poco. Voy a moverlo a, por ejemplo, el eje de X. Le voy a dar Apply y justamente me hace esta parte como extraña. Voy a regresar a mi perspectiva y bueno, esta es la forma que yo no necesito que me haga. Entonces no lo hizo mal, sino simplemente yo le cambié el eje hacia dónde iba a ser el revolve, hacia dónde iba a empezar a aplicar la superficie cilíndrica. Entonces, bueno, por aquí hacia aquí, no, esta parte no me funciona. Le voy a dar Control Z. Y ahora voy a mover mi eje hacia Z, por ejemplo. Le voy a dar de nuevo cuenta Apply. Y en este caso, sí me la hizo de la manera como yo lo necesito. Sí me aplicó mi superficie de acuerdo a la copa. Le voy a dar Undo. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago con el eje de Y? Apply. Entonces ahora me hizo la misma forma un poco extraña, pero de manera horizontal. La otra me la hizo de forma vertical. Todo depende de cuál sea el ángulo o la colocación de nuestra cámara. Entonces en este caso lo que nos funciona es que el Revolve, Surface, Revolve, voy a entrar a mis settings. Justamente la que nos funciona es que esté en el eje Z. Apply. Y aquí yo ya lo tengo. Recuerda que si se ve oscuro por una cara y claro por la otra, son unos temas de lighting. Vamos a usar la luz por default y vamos a decirle que nos aplique el two-sided lighting. Entonces ahora ya por dentro vemos iluminado. Muy bien. Ok, ahora la copa yo la quiero enderezar. Simplemente voy aquí a mi pestaña de mi lado derecho, que es el Channel Box, y puedo empezar a rotarla, por ejemplo, 90 grados en Y, 90 grados en X. Solo aquí en Y. Listo. Okay. Ahora, aquí ¿qué sucede? Si bien nuestra copa ya está formada, pero aquí tiene un ligero detalle. La copa se ve sumamente delgada, es decir, no tiene volumen, no tiene un grosor. Entonces, para hacer eso, recuerda que sacar siempre tu outliner para tener visibles todos tus elementos. En este caso, siempre con lo que podemos prescindir es de las superficies. Regresamos a la vista en donde estamos trabajando, que es en este caso la vista superior. Por eso nuestra copa aparece acostada, pero si este trazo lo hubiéramos hecho aquí en la vista frontal, nuestra copa aparecería de manera vertical. Entonces, aquí no importa la forma en cómo tú quieras empezar a trabajar, sino simplemente si se encuentra chueca o estás mirando hacia otro lado, tenemos las herramientas de transformación con las cuales nosotros la podemos empezar a trabajar. Muy bien, para no volver a retrasar la curva, simplemente sobre esta curva puedo volver a llamar mi herramienta de Civil Curve Tool, pero en este caso, antes de que le dé clic, le voy a dar clic sostenido a la letra C en mi teclado y ahora sí puedo activar mi Snap to Curve, que es justamente ese shortcut con la letra C. Entonces, a partir de aquí yo puedo empezar a jugar un poco con el volumen y obviamente al final este vértice vuelvo a activar mi Snap to Grid para que me lo deje justo pegado a la línea vertical y ya lo desactivo ya una vez de que lo tenga ya colocado en la parte donde yo quiero, y a partir de aquí yo ya puedo empezar a ajustar mi nueva curva.
ya lo tengo. Listo. Entonces, ahora sí acabo de formar mi copa no tan gruesa, pero sí ya tiene volumen. Obviamente, esta nueva sección es la que nos va a dar el grosor en nuestra curva y ahorita en un momento lo vamos a ver. Entonces, para no meternos en para no tener ya doble curva, simplemente seleccionamos nuestras dos curvas y vamos a aplicarle el attach. Recuerda que esta herramienta sucedió esto porque no modifiqué los settings como nosotros lo queremos, que en este caso es curves, attach, entramos a los settings. Recuerda que debes de desactivar blend y ponerle en connect y desactivar keep originals. Recuerda que con connect no nos va a deformar la curva, sino no la va a respetar así tal cual nosotros la pusimos, y en blend va a hacer una ligera curva como ahorita previamente lo pudimos apreciar. Entonces ya que una vez que le doy, que le dé apply, entonces ahora recuerda que siempre borrar ya una vez que le aplicamos attach, siempre hay que borrar esta curva que tiene el rombito blanco con la flecha roja. Esto es básicamente para que no nos empiece a generar basura y empecemos a veces a combinar cosas que no necesitamos, como fue en el caso del engrane. Entonces ya una vez que regresamos de este lado, volvemos a aplicar Surface Revolve. Como no hemos modificado los settings de nuestro elemento, simplemente en X voy a poner 90, ya le aderezo, y ahora vamos a poder apreciar que ya nuestra copa tiene volumen. Entonces, por ejemplo, si tú ya no vas a ocupar esta curva, ya es la definitiva, simplemente puedes seleccionar y eliminarla, o simplemente la puedes meter dentro de un display, por ejemplo, aquí en layer, clic derecho, add selected object, y la vamos a ocultar. Obviamente, si yo no tengo seleccionada la curva, no podría agregarlo. Entonces, aquí en B, para apagarlo, para dejar que sea visible. Muy bien, ahora lo que queremos hacer es que a esta curva, a esta copa, vamos a hacerle unos cortes en la parte superior. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? De una manera muy sencilla. Vamos a ir a Create, NURBS Primitives. Recuerda que no podemos combinar curvas y polígonos, sino todas son curvas o todas son polígonos. En este caso vamos a ir a NURBS Primitives y vamos a activar un cubo. Este cubo lo vamos a subir. Con nuestra herramienta de escala vamos a aplastarlo un poco y con la traslación vamos a moverlo por un periodo más o menos, por un tramo, más o menos así. Ok, entonces ahora lo que nosotros queremos es justamente hacer este corte. Recuerda que en nuestra práctica de engrane proyectamos las curvas y después de que proyectamos la curva aplicamos Trim Tool. Con esa herramienta nosotros solamente podríamos hacer sobre la superficie en una sola ocasión, nada más, el corte. Con esta nueva herramienta que se llama Intersect, podemos agregar varios cortes, no al mismo tiempo, sino conforme vayamos avanzando, quizás tengamos la necesidad de hacer como nuevos cortes y con esta herramienta de Intersect es posible hacerlo. Entonces, ¿esta herramienta cómo funciona? Primero, recuerda que aquí el orden de los factores sí altera el producto. Lo que tenemos que hacer primero es seleccionar nuestra pieza o nuestra forma geométrica que queremos recortar, y posteriormente vamos a seleccionar nuestra superficie a la cual vamos a aplicar ese corte. Entonces, ya una vez que primero seleccionamos nuestro cubo y posteriormente nuestra superficie, ya que estén seleccionados, recuerda que con control puedes seleccionar cada uno si es que están separados en el outline. Vamos a ir a Surface y tenemos una herramienta que se llama Intersect. Entonces yo cuando le doy clic, en automático
en justamente en la sección en donde se hace esa intersección, se va a hacer un ligero borde, ¿ok? Que es ahí en donde nos está marcando que justamente ahí se acaba de hacer un corte sobre la superficie. En este caso de nuestro cubo, tanto esta superficie como esta y la que está atrás, que sería esta, esta y estas caras no interfieren en lo absoluto sobre la superficie que quiero recortar, entonces esta yo las puedo eliminar. Obviamente es importante eliminarlas para que podamos ver cómo va a quedar nuestro primer corte. Entonces ahorita aquí lo que a nosotros nos interesa es primero seleccionar la superficie que vamos a recortar, que en este caso sería el revolve. Vamos a aplicar Trim Tool. Y aquí, bueno, puedo seleccionar la de afuera. Y aquí en automático ya me hizo este corte. ¿Okay? Ya me hizo la forma cuadrada. Si yo fuera un círculo y aplicara la misma técnica, aquí en vez de tener un cuadro tendría un círculo o el corte de la figura que yo quisiera. Ahora, muchos lo que hacían es que volvían a seleccionar su superficie de revolve y cuando le daban Trim Tool, le querían quitar o simplemente seleccionaban estas superficies y empezaban a borrarlas. ¿Qué sucedía con esta técnica? Bueno, si bien nada más te quedaba ya la sección que queremos, les quedaban estos huecos, es decir, no tenían las tapitas. Entonces, con base a otras figuras, tenían que volver a tapar estas secciones y al final del día no les quedaba del todo bien. Entonces, para hacer eso, aquí tenemos que aplicar la misma herramienta que le aplicamos con Revolve. Nada más que en esta ocasión tenemos que hacerlo con las otras superficies que nos sobran del cubo. Es decir, voy a seleccionar esta superficie justamente para dejar esta tapita. Entonces regreso a Surface, Trim Tool, selecciono mi grid del centro, le doy Enter para que solamente me deje esa tapita y aquí ya lo tengo. Repito la misma operación 2 veces más. Hay que tener cuidado con las superficies que vas a seleccionar. Simplemente tienes que seleccionar una nada más. Trim Tool. Selecciono el grid en centro. Enter. Selecciono, voy a mi otra superficie. Surface. Trim Tool. Selecciono el grid del centro y Enter. Y aquí en automático ya tengo el corte junto con sus tapitas. ¿Ok? Este es el mismo principio con el que tú puedes empezar a construir, por ejemplo, una torre. Recuerda que la curva, cuando nosotros la pintamos originalmente, nosotros al pintarla, si bien la empezamos a separar, mientras más separado esté de la línea vertical, más grande va a ser el diámetro y también nosotros cerramos la curva con el Snap to Grid justamente al centro del grid para que no nos haga algunos orificios que luego se ven ahí como medio extraños. Entonces, si te das cuenta, aquí, tanto en la parte superior como en la parte inferior, no tiene ningún orificio. Esta parte es la misma sección del grid, que eso se resuelve si yo selecciono mi pieza y la subo aquí en automático. Ya no está ese orificio. Recuerda que es importante, ya una vez de que hayas trazado tus curvas y las superficies, si tú lo quieres empezar a mover, recuerda que tienes que seleccionar todos tus elementos, cada uno por separado, borrarles su historia en Edit, Delete by Type History, para que estas piezas puedan moverse y manipularse de manera independiente y no tengan ninguna relación con sus piezas de origen, que en este caso sería la curva, porque luego les pasa que mueven sus piezas y de repente se empieza a deformar, y esa deformación se debe a que las piezas siguen conservando su historia. ¿Okay?
aquí pasó algo que se separaron las tapitas. Voy a darle undo. Aquí en esta voy a seleccionar estas dos. Voy a darle control group, enter, y le voy a poner como copa. Entonces ahora sí, yo cada vez que seleccione copa, ya puedo empezar a mover y no se va a quedar ninguna pieza por ahí. Muy bien, entonces a partir de esta lógica, tú ya puedes empezar a construir curvas con sus superficies y unirlas con loft, justamente para hacer la perforación a lo largo de la superficie de la copa, siguiendo este mismo principio. Recuerda que esta herramienta de Intersect te permite hacer varios cortes en circunstancias, conforme tú vayas avanzando a lo largo de tu modelo, puedes hacer diversos cortes, no tienen que ser todos en uno mismo, sino pueden estar cortes de manera desfasada. Muy bien, la siguiente herramienta que vamos a ver, voy a eliminar esta copa. La siguiente técnica que vamos a ver se llama Boundary. ¿Y esta técnica de qué va? Por ejemplo, aquí en mi vista frontal voy a ocupar la misma curva, por ejemplo, la misma curva cúbica, y simplemente voy a pintar una línea aquí hacia arriba, otra línea con la letra G. Si no has ocupado alguna otra herramienta, con la letra G vuelves a activar tu herramienta. G. No está aplicando. Aquí estás. Enter. Y vuelves a activar tu herramienta. Por ejemplo, por aquí. Listo. Entonces, en esta curva, voy a eliminar estos vértices. No estoy cerrando mi curva. ¿Ok? Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a seleccionar mis 4 curvas. Y en lugar de aplicarle un loft, que me va a ser algo extraño, un planar no va a ser posible porque está toda mi curva, no está perfectamente alineada. No nos interesa tener una superficie cilíndrica, sino yo lo que quiero es activar algo que se llama boundary. ¿Ok? Si yo regreso aquí a mi vista, tengo esta superficie, ¿ok?, que la hizo de acuerdo a cómo está la curva o la figura como yo previamente lo había hecho. Si nosotros aplicamos el planar, sí no lo va a hacer, pero en este caso yo lo que quiero es empezar a deformar mi curva hacia los lados. Entonces recuerda que un vértice que esté ligeramente desfasado del resto, en automático nunca nos va a aplicar el planar. Entonces, en este caso, planar, para lo que queremos hacer en esta ocasión, no nos va a ser del todo útil. Entonces, ya una vez de que hayamos aplicado Boundary, voy a seleccionar los vértices de cualquier curva. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a moverlo y voy a empezar a deformar esta superficie. Entonces, puedo repetir la misma operación. Aquí seleccionar los vértices de la superficie, esa va que no quiero. Voy a seleccionar los vértices de la curva y puedo empezar a deformar mi elemento de acuerdo a como yo quiera. Entonces, con esta herramienta puedes justamente al caballo hacerle esa como pancita que tiene. Hay que ponerle atención a la forma de la imagen de referencia. ¿Ok? De hecho, hasta aquí puedes hacerle una capita o lo que tú quieras. Ahora, esta superficie de boundary solamente necesita mínimo 3 curvas. Yo te recomiendo que pongas 4. Y ahora, si te das cuenta, cada una de las curvas no está atachada una con la otra. Bueno, no es que esté atachada, sino con snap to point. No está un vértice encima del otro simulando que estuviera cerrada la curva. Porque si tú aplicas attach, recuerda que un conjunto de curvas se convierte en una sola. En este caso, boundary no lo vas a poder aplicar. Entonces, ¿qué sucede con que no tengas pegada tu curva
a la esquina de la otra curva. Sí te va a aplicar la superficie, pero no vamos a saber justamente en qué parte va a terminar la orilla de la superficie. Entonces Maya hace más o menos como un cálculo y bueno, dice, bueno, yo creo que por aquí puede empezar, puede terminar, pero no va a ser algo preciso. Entonces cuando hagamos modelos mucho más complejos, como en el caso de modelación, que trabajan con la creación de un carro, es muy importante empezar a ajustar y pegar o de una manera simbólica cerrar las curvas. Entonces, simplemente para que nos empecemos a acostumbrar, vamos a seleccionar este vértice, Snap to Point, y vamos a moverlo hacia lo largo para que quede ahí ya completamente cerrada nuestra curva. Siguen siendo independientes, nada más que con sus vértices están cerrados y eso nos va a provocar, o eso nos va a ayudar a tener, perdón, mayor control de nuestras curvas para cerrarlas. Entonces, aquí en este caso no aplica el snap perdón, aquí no aplica el attach. Simplemente tenemos que jugar y ajustar nuestros vértices para que nos haga un snap. Entonces, podemos regresar a objeto, vuelvo a seleccionar las 4 curvas, surface, boundary, ¿ok? Y ahora sí, si recuerdas cuando lo teníamos previamente, nuestra curva, en esta curva, la superficie sí llegaba a la orilla, pero no llegaba a la orilla de la curva que corría de manera horizontal. Puedes retroceder un poco el video para que veas esa diferencia. Entonces ahora sí ya sabemos en dónde termina y dónde inicia nuestra superficie. Pero aquí hay un tema, por ejemplo, con estas líneas, en donde hay líneas que están mucho más pegadas que en otras. Esto influye mucho en la manera en cómo desde un principio habías dibujado la curva. Recuerda que cuando empezamos a trazar las curvas, empezamos a ponerle puntitos un poco de manera aleatoria, ¿ok? Entonces no es el mismo número de vértices que tiene nuestra curva inferior que nuestra curva superior o que las curvas que están a los costados. ¿Okay? Esto lo hice con toda la intención de aplicar otra herramienta que se llama Rebuild. ¿Cómo vamos a hacer esto? Regresamos a modo objeto, ponemos todas nuestras curvas en modo objeto y ahora vamos a seleccionar todas estas curvas. Justamente lo que queremos corregir son las curvas. Vamos a Rebuild, entramos a sus settings y esas cuadrículas o esos cuadros que vemos en nuestras superficies se llaman spans. Entonces, ahorita no vamos a entrar como muy a detalle a todas las herramientas, sino vamos a hacer algo como muy concreto. En este caso, cuando tú entres a Rebuild Curve Options, vamos a escribirle, ahorita nada más por mero ejemplo, vamos a poner el número 10. Aquí ya, previamente yo ya lo había hecho. Aquí ya lo tengo el número 10. Y cuando yo le doy Apply, puedo cerrarla, vuelvo a cargar el boundary y ahora ya nuestra superficie ya se ve simétricamente cuadriculada. Obviamente estos como desfases de las curvas se deben a que yo previamente con la curva la empecé a deformar. Entonces toda la superficie, esto va a ayudar mucho, por ejemplo, en la topología, que eso ya lo vamos a ver un poco más adelante y ya cuando estén en el módulo de modelación lo van a ver mucho más a detalle. Entonces, bueno, esto es todo por este tutorial. Estas son las herramientas básicas y con base a esto tú puedes empezar a deformar y a crear perforaciones en tus piezas de ajedrez.